Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy es aprovechar bien el tiempo, porque los días son muy malos. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Dios lo multiplique de bendiciones. Y ahora más que nunca, estar preparado y estar preparada, porque el Señor manda y ordena aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Dios nos aconseja, Dios nos advierte, Dios nos alerta y Dios lo decreta, porque esto es bíblico, esto está escrito. Y porque estamos en tiempo profético, estamos en tiempo de gracia, ya gracia sobre gracia, extratiempo, misericordia sobre misericordia, de perdón sobre perdón, de salvación sobre salvación, más claro y preciso y directo. En cualquier momento, el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa, el arrebatamiento que usted está sellado con el Espíritu Santo, o el ciclo de existencia que tiene usted de vida en esta tierra. Por eso dijo el Señor Jesucristo, está preparado, está preparada, está listo, está lista. Y cuando dice está, también termina en D. Por eso que son decretos y estatutos. No solamente lo tome como una simple advertencia o como un simple consejo. Y usted sabe muy bien. Por favor, ponga atención. Estamos en los últimos tiempos. Por favor, seamos sensatos. Por favor. Hay que ser cuerdo en estos últimos tiempos. Hay que ser inteligente, razonable, realista, responsable en estos últimos tiempos en su vida de consagración y de santidad, y andar en paz y en santidad para que usted lo pueda ver al Señor. Y como dijo en Marcos 13:20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie, absolutamente nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos y de los elegidos, como usted, porque usted es un elegido de Dios, usted es una elegida de Dios, Él ha cortado los días. Pero también como señales los terremotos que son seguidos, que son intensos y que son continuos aquí en la tierra. Y se mueven las placas, se mueve la tierra. Por eso es que los días se hacen cortos y pasan las horas y los minutos volando. Pero en Mateo 24:48, pero si aquel siervo malo, o si es mujer, una sierva mala, ambos dijeran y pensaran así, mi Señor tarda en venir. La verdad es que usted se convierte rápido en un siervo malo. Y no solamente por no esperarlo, sino siervo malo
para la gran tribulación que se avecina por haber pensado así en esa manera. Por haber pensado, mi Señor tarda en venir. Y dice en el versículo 50 que vendrá el Señor de aquel siervo, que vendrá el Señor para aquella sierva en día que éste no espera. En día que ésta no espera. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas. Lo pondrá con los hipócritas. Y si ha fallecido, le digo la verdad, porque lo dice el Señor Jesucristo, al infierno, donde fuego nunca se apaga y gusano nunca muere. Y ahí es el crujir de dientes. Por eso el Señor no retarda su promesa. Según algunos, lo tienen por tardanza. Ahora, en el versículo 39 de Mateo 24 dice, por lo tanto, no sea parte del grupo de los no entendidos, los que no quieren entender, son los que ellos piensan y hablan, los que le dicta su corazón, pero ese es un corazón endurecido y entenebrecido y ajeno de Dios, lejos, muy lejos de Dios. Y cuando dice ajeno, no son propiedad de Dios, porque son ajenos de Dios. Y esos son los famosos que no entendieron. Y por eso dice en Romanos 1:21, pues para los que conocieron a Dios, para los Romanos 1:21, para los que conocieron a Dios, dice así, pues habiendo conocido a Dios y no le glorificaron a Dios, no le dieron ni siquiera las gracias, sino que se envanecieron en sus razones. Este no es para los que no entendieron, estos son para los que conocieron a Dios. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razones y en su necio corazón entenebrecido en oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Señor Jesucristo. Por eso es que Dios los entregó a la inmundicia. Por favor, no malgaste el tiempo, dice Dios. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. No malgaste el tiempo en tontería, en cosas efímeras, en tiempos porque son temporales. Y Dios pregunta, ¿hay tiempo para perder el tiempo? ¿Cómo cuál? Yo no lo sé, usted lo sabe. Y lo sabe perfectamente bien. Y así como usted lo sabe perfectamente bien, Dios también lo sabe, porque Él lo tiene todo registrado y grabado en el libro de Él, en el libro de la vida. Pero Dios desea, anhela, ambiciona y ansía que todos vengan al conocimiento de la verdad que es Cristo y que sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento y el convertimiento para que sus pecados sean perdonados. Y esto está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 en adelante. Así que con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, no lo desecha, antes bien lo recibe. Yo le quiero decir que en Hebreo 9,
del 26 al 28. Dios le está hablando, Dios nos está hablando a cada uno porque tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son sumamente malos y difíciles. Todo lo que está aconteciendo en este instante en Israel, y muchas iglesias no lo predican, es el tiempo profético. Y hay que bendecir a Israel. Y nosotros bendecimos a Israel. Y pedimos por la paz de Israel. Y por la paz de Jerusalén. En Hebreos 9, del 26-28 dice, pero ahora, o sea, quiere decir en la consumación de los siglos, o sea, en estos tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ojo, y de la manera que está establecido para los hombres y para las mujeres que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio. Viene el juicio. Para arriba o para abajo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso sí aparecerá por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Y usted es una de esas personas que lo está esperando con ansia, con anhelo, con amor al Señor Jesucristo, para salvar a los que le esperan. Y Dios no entró porque el Señor Jesucristo no entró en el santuario hecha de manos, figura del verdadero, sino Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por usted, por usted, por usted también, por usted, sí, ante Dios. Así que Él viene en la hora y el día que usted ni lo está pensando, ni siquiera se lo imagina. Vendrá como ladrón en la noche, así que esté preparado. Por eso que en Marcos 13:35 dice, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, a la madrugada, en la mañana, en la tarde. De cierto te digo. Eso quiere decir que es en realidad y es en serio lo que te digo, que no pasará esta generación actual hasta que todo esto acontezca. Y estamos en esta generación actual, en la última generación, y bíblicamente una generación es de 75, 80 años más, no más, desde que nació Israel el 14 de mayo de 1948 por la ONU. Súmele, de 1948 a 2025, ¿cuántos años hay? 77 años. Ya estamos en el rango. Yo le digo la verdad. Dios vendrá, pero no se preocupe. Usted no tiene por qué preocuparse ni por qué temer. Pero eso sí,
velá, velá. Y ya le voy a decir, vendrá de una forma sorpresiva, eso sí, me vendrá de una forma suspensa, desconcertante, cuando menos usted lo piensa y cuando usted menos se lo imagina. Sea lo que sea que esté haciendo, si es día y si es de noche, si está acostadito o acostadita, póngase a cuenta con Dios. Así esté con pruebas o sin pruebas, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, con alegría o con lágrimas. Es mejor que se ponga a cuenta de Dios, porque al final de cuentas, cuando ya el Señor se lo lleva a usted, quedarán todas, aquí todo quedará en esta tierra. Y yo quiero seguir más adelante. Si usted no se prepara y usted se pone en el grupo, de los dos grupos, si usted se quiere poner dentro de los dos grupos, ¿cuál es? El primer grupo de los que no entendieron. Y el otro, que conociendo a Dios, profesaron ser sabios y se apartaron de Dios. Ese es el otro grupo. Por eso dice que en 1 de Pedro, capítulo 3, nosotros debemos andar y caminar y pensar en santa, piadosa manera de vivir. Así tenemos que estar. ¿Y qué más? Esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Así dice, esperándolo con diligencia, ser hallado por Él sin mancha, irreprensible, en paz y en santidad. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? Es para salvación, para salvarlo a usted y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Salvador. Perdón, esto está en 2 de Pedro, capítulo 3, no 1 de Pedro. Discúlpeme, 2 de Pedro, capítulo 3. Así que procurad, terminen de, como así dice, aprovechar con diligencia. Como dice Belak, también terminen de. Son decretos. Y por gracia somos salvos, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús somos justificados. Usted es justificado. Usted es justificado, así que estése tranquilo. Porque todos los que aman a Dios, en Romanos 8, es para bien. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Nadie. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino espiritualmente. Perdón, eso está en Romanos 8. Por eso que el Señor Jesucristo le decía, cuando estaba siendo interrogado por Pilato, Pilato le pregunta, ¿qué has hecho? Ya está en Juan 18, ¿qué has hecho? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Y respondió Jesús, le dice, ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores
pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dice que eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, o toda aquella que es de la verdad, oye mi voz, la obedece y la cumple. Por lo tanto, usted es de la verdad. Usted obedece su voz y la cumple. Por eso en Juan 5 dijo el Señor bien claro, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Señor Jesucristo, al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto te digo, nuevamente te digo, que es en serio lo que te digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y las que la oyeren mi voz, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también, ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que no te sorprenda esto, no te maraville de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y las quienes han fallecido. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ambos son eternos y ambos son para siempre. Por eso que en Lucas 17:20, que el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandeciente de un extremo del cielo a otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Así que, Señor nos manda que estemos alerta, que estemos preparados. Así que, como dice en Juan 13:44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Quiere decir, el Padre. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no las juzgo. Porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Ahora sí, el que me rechaza, el que no me obedece, el que no la cumple y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día último. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio este mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así dice el Señor Jesucristo. Claro, contundente, categóricamente. Por eso en Marco 8, le reprendió a Pedro. Porque Pedro comenzó a reconvenirle que no hagas esto, que sí, que ni sé cuánto. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba? Y estás que pones la mira en los hombres. Así, claro, contundente categóricamente. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, mire, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así que aproveche el hombre o la mujer si ganara todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará tanto el hombre como la mujer por su alma. Así que Dios lo habla bien claro. Ahora, Dios está diciendo, pero así como yo te digo esto, y tú estás conmigo, no te preocupes. No te preocupes porque Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contaditos. Así que no temáis, no temas, porque usted vale mucho más que mucho pajarillo. Así que, eso sí digo yo, cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, eso sí, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no temáis, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Eso le está diciendo claramente que Dios está con usted en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Piense como Cristo y en su corazón como Cristo. Por eso la familia, la verdadera familia de Jesús es esta, no hay otra. ¿Cuál es? Usted. Usted es la verdadera familia de Dios, no como en la tierra. Yo le voy a decir en Lucas 8, versículo 19, se presentaron pues su padre y su madre, se presentaron su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta Jesús por causa del gentío. Entonces le avisaron, sabes que tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Y él le respondió, así claro, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica y la hacen. Es claro el Señor. Ahora, Dios no quiere que te esté pasando
También el Señor, ¿qué dice el Señor? En el Salmo 46, del 1 al 5 y del 10 al 8 dice, está quieto, está quieta y conoce que yo soy Dios Todopoderoso. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, no temeremos. Está quieto y conoce que yo soy Dios Todopoderoso. Y cuando dice así también, está quieto, también nos manda el Señor. Mirad, velad y orad. 3 decretos más. Mirad, velad y orad. En Marcos 13:33. Velad. Mirad, mirad, velad y orad. Ahora, Dios nos está refugiando en Él. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, usted ya lo sabe perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero también nos manda a decir que ya no estemos, ni estéis en tinieblas, para que aquel día no lo sorprenda como ladrón. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y en versículo 9, porque Dios no nos ha puesto Dios para ira, sino para que usted alcance salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Capichi? Ya. Ahora, Dios nos está mandando. Ahora, quienes se quedan, usted no sabe lo que está aconteciendo aquí. Usted no sabe lo que está aconteciendo. El Señor Jesucristo dijo bien claro. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Una gran tribulación como nunca la ha habido. Y eso sí es verdad. Le voy a nombrar un sello. En Apocalipsis 6, un sello, después le nombro una trompeta, para que se dé cuenta, una pequeña noción. ¿Y qué decía? En Apocalipsis 6, miré y aquí un caballo amarillo, el que lo tenía por nombre de muerte y el Hades le seguía. O sea, la muerte y el infierno le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que de ahí dése cuenta que por todos lados, va a haber este acontecimiento. Después, en el versículo 12, miré que abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como de silicio, gris, oscuro, y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ya imagínense qué tipo de estrellas del cielo. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte, así, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense la fuerza del impacto de las estrellas del cielo. Imagínense los tsunamis, imagínense los terremotos. Imagínense de todos esos sellos apocalípticos, porque son 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas ira. 7 juicios de ira de Dios. Ira de Dios. Y dice así bien claro, y los reyes de la tierra y los grandes
Y todos siervos se escondieron en la cueva y entre las peñas de los montes y decían que cae sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel el que está sentado sobre el trono y también de la ira del Cordero. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Porque el gran día de la ira de Dios ha llegado. Por eso dice el Señor, aprovecha bien el tiempo porque los días son muy malos. En Apocalipsis 9, ya estamos en la trompeta. Yo estoy un poquito. ¿Y qué cayó? Cayó una estrella del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo y salieron langostas con poder, así como tienen poder los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, sino a los hombres, a aquellos hombres y mujeres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Qué más? Y le fue dado que no los matasen, sino que lo atormentase por 5 meses, y su tormento era como de escorpión. Y aquellos días y aquellas mujeres, aquellos hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, quiere decir que no va a haber paz, no va a haber muerte, nada de eso. Dios va a castigar severamente. Y esto va a ser un caos, tiniebla, oscuridad. Hace poco tuvieron un apagón en Europa. Imagínense, de día y de noche, juicio tras juicio. Y dentro de esa copa, de esa trompeta, entre la sexta y la séptima, ahí salen los 2 testigos. Son 2 testigos que estarán más o menos como 42 meses y tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva como en los días de la profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Imagínense. Yo supongo que puede ser Elías, porque él fue que en Santiago 5:17 fue el que oró que no lloviese por la tierra. Y el otro, me imagino que sea Moisés, porque era en Éxodo 7:14, más o menos indagando. Creo yo que son los 2 testigos que estarán en la tierra. Pero cuando haya acabado el testimonio de predicar este evangelio, porque aún Dios en su infinita misericordia está predicando estas 2 personas aparte de los 144,000 que son propiedad de Cristo. La bestia, el anticristo, hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. Y los cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad en sentido espiritual, que se llama Sodoma y Egipto, y todo el mundo, los pueblos, tribulaciones, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no van a permitir que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se contentarán, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros.
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero le digo la verdad, después de estos 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios se levantaron sobre sus pies. Y lo que se daban regalo entre los moradores, vino un gran temor sobre los que le vieron. Todo el mundo lo verá. Por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Google, bueno, por TikTok, Telegram, bueno. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subí, subí acá, subí. Terminen de, siempre Dios habla con decreto. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron todos. En aquella hora hubo un gran terremoto tan grande después de eso, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron en número más de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí que viene el tercero ay, y viene pronto. Mientras esto sucede, usted y usted también, en Apocalipsis 19, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a esa esposa que es usted, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos como usted. Y el ángel le dijo a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Así que aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechá el tiempo, nos manda Dios. ¿Y qué dice Dios? En Efesios 5, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que nos manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, todo con decreto de Dios, con diligencia que andéis, y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea mi voluntad. Por lo tanto, yo vendré cuando menos te lo imaginas. Yo vendré cuando menos tú lo piensas. Sea lo que sea que estás haciendo. Cuando oigas estas cosas, cuando sucedan estas cosas y cuando veas estas cosas, está preparado, porque tu redención está bien cerca. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, así los manda Dios. Palabra de Dios para usted.
En el nombre de Jesús, la palabra de Dios fue: aprovechad bien los tiempos, porque los días son malos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.